¿Cómo y cuándo decretó Dios el destino eterno de los hombres? ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios diseñó su plan para salvar al ser humano? ¿Fue después de la caída del hombre o ya todo estaba decidido desde antes? Bienvenido una vez más, estimado oyente, a nuestra sexta temporada del podcast de Fundamentos de Fe. En esta nueva temporada estaremos explorando la parte de la soteriología de la teología sistemática. Acompáñanos en este recorrido. Una de las discusiones más profundas de la teología es sin duda el orden del decreto divino en relación con la caída del hombre. ¿Qué vino primero en la mente de Dios? ¿La predestinación o la caída? La Biblia nos enseña, estimado oyente, con claridad que existe un plan, existe un propósito eterno de Dios para la salvación de la humanidad. Y un plan implica tres cosas. Primero, la elección divina de un fin u objetivo definido. Segundo, la elección de los medios apropiados para alcanzarlo. Y tercero, la aplicación y el control efectivo de esos medios por parte de Dios para lograr ese fin glorioso. Ahora bien, si la Biblia habla de un plan, entonces es fundamental que nosotros, los seres humanos, comprendamos cuál es ese plan y cómo se aplica a nuestras vidas para la gloria de Dios. Dentro de la teología existen diferentes perspectivas sobre cómo se estableció ese plan. El punto de debate se centra en cuándo, en el orden lógico del pensamiento divino, ocurre la predestinación, antes o después de la caída del hombre. Comencemos con una postura, con el supralapsarianismo. Del latín supra, antes, y lapsum, que quiere decir caída. Esta posición sostiene que la decisión de Dios de elegir o reprobar a las personas precede lógicamente de su decisión de permitir la caída. Es decir, en la mente de Dios, la elección y la reprobación vienen antes de la creación y de la caída. Dios, según esta visión, crea a algunos como vasos de misericordia y a otros como vasos de ira. La creación, entonces, tiene como fin supremo la redención. Por tanto, Dios crea a unos para ser salvos y a otros para perderse. Se le llama supralapsarianismo porque presupone que algunos hombres, antes de caer, ya fueron elegidos para vida eterna y otros predestinados a muerte eterna. Ahora, la gran objeción a esta postura es la siguiente. ¿Cómo puede Dios determinar un destino eterno en función de una caída que todavía no ha ocurrido? ¿Puede Dios elegir para salvación o condenación sin considerar primero el estado caído del ser humano? Veamos la otra postura. Exploremos ahora el infralapsarianismo, del latín infra, que quiere decir después, y lapsum, caída. Esta posición sostiene que Dios considera la caída antes de decretar la elección y la reprobación. Aquí, el plan de salvación sigue el orden narrativo de las Escrituras. Dios decide crear el mundo. Luego, permite la caída del hombre. Después, elige, de entre la masa de hombres caídos, a una multitud como vasos de misericordia. Entonces, envía a su Hijo para redimirlos. Y finalmente, permite que el resto reciba el justo castigo por sus pecados. Los que defienden esta postura argumentan que refleja con fidelidad el orden bíblico sin suponer ningún cambio de propósito en Dios. Ahora bien, ¿quiénes son los teólogos detrás de estas posturas? Veamos a Juan Calvino, reformador francés y autor del libro de la institución de la religión cristiana. Juan Calvino es considerado por la mayoría como infralapsariano. En sus escritos, Calvino contempla al hombre ya caído cuando habla de elección y reprobación. Por otro lado,
Teodoro Beza, sucesor de Calvino en Ginebra, fue uno de los primeros en formular explícitamente el supralapsarianismo. Para él, Dios decidió salvar o condenar a cada persona antes incluso de crearla o permitir su caída. Hernán Huexema, pastor teólogo reformado, cofundador de la Iglesia Reformada Protestante, fue un defensor ferviente del supralapsarianismo, al punto de llamarlo la única presentación consistente del decreto divino. Escuchemos ahora en sus propias palabras. Hernán Huexema dijo: «Nos ubicamos a nosotros mismos sin reservas en la posición del supralapsarianismo y mantenemos que es escritural y la única presentación consistente del decreto de la predestinación de Dios». Por su parte, Juan Calvino escribió lo siguiente. Dijo: «Él, hablando de Dios, es quien nos ha prohibido la puerta de la vida a aquellos a los que ha entregado a la condenación. Como el Señor sella a sus escogidos con la justificación, es por lo que Él cierra la puerta a los réprobos a partir del conocimiento de su nombre y da la santificación de su espíritu». Ambas posturas, tanto supra como infralapsarianismo, buscan honrar la soberanía de Dios y la claridad de las Escrituras, pero cada una de estas posturas responde de forma distinta a la gran pregunta: ¿cómo y cuándo decretó Dios el destino eterno de los hombres? Estimado oyente, la profundidad de esta discusión no es meramente académica. Nos invita a reflexionar sobre la majestad del Dios que ha ordenado todas las cosas y sobre cómo ese plan eterno afecta a nuestras vidas el día de hoy. Si Dios ha decretado desde la eternidad la salvación de su pueblo, ¿no deberíamos buscar conocerlo más, amarlo más y vivir para su gloria con mayor reverencia? Te invito a compartir este episodio con quienes aman la palabra y desean profundizar en las riquezas de la teología. Déjanos tu comentario, ¿con cuál postura te identificas más y por qué? Y si te interesa seguir aprendiendo sobre los misterios del plan redentor de Dios, no olvides suscribirte al podcast de Fundamentos de Fe. Hasta la próxima, y que la gracia soberana de nuestro Dios te acompañe siempre. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.